20 y 32 minutos, Charlie, mientras está hablando Alberto Fernández desde Plaza de Mayo, tuvimos que ir a enfrentar a los acreedores privados, dice. Te cuento que el Fondo Monetario hizo una declaración porque estuvo haciendo unas observaciones en estos días, se están yendo por estas horas. Julie Kozak es subdirectora del departamento, hicieron una especie de comunicado, entiendo yo, en conjunto con el ministro de Economía. Dice: hubo avances en el trabajo técnico entre la delegación argentina y el equipo del FMI como parte de sus discusiones para alcanzar un programa respaldado por el FMI. Los equipos analizaron los desarrollos económicos recientes y discutieron las perspectivas de crecimiento, inflación y la balanza de pago de Argentina. Los equipos reconocieron la recuperación más fuerte de la esperada en la actividad económica y la inversión este año, y la importancia de un marco de políticas para sostener de manera duradera la recuperación económica y las mejoras en las condiciones sociales y laborales. Es un pequeño párrafo de este documento que aparentemente habría caído bien dentro de lo que es el gobierno. Lo cierto es que para charlar un poquito sobre esto estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, él es historiador argentino, además es un dedicado estudioso de la deuda externa, hijo de Alejandro Olmos, quien también trató aquella temática y fue querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina. Te saludamos, Alejandro, Marcos y Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marcos y Carlos? Además, integrante de Soberanos, esta nueva movimiento político de la mano de Alicia Castro, Amado Boudou y Gabriel Mariotto, ¿verdad? Exacto. Bueno, en principio te quería preguntar cómo estás viendo el tema del fondo y este anuncio, esta carta aparentemente con algunos puntos en común y acuerdos. Bueno, mirá, esto que acabas de mencionar, que lo leí hoy en los medios, es lo mismo que vienen declarando desde hace casi 2 años. Sí. Que hay coincidencias, que las conversaciones están bien encaminadas, pero es decir, esto empezó el año pasado y seguimos con el mismo verso, con el mismo canto. Pero pagá, muy lindo, pero pagá igual. Exacto. Y por otro lado, yo lo que no entiendo es esto de los acuerdos. El presidente ha dicho que no va a aceptar ajustes, que no va a aceptar determinadas condicionalidades. ¿Qué supone? ¿Que el fondo nos va a dar 10 años de plazo y 4 de gracia a cambio de nada? Claro. Y lo que el fondo generalmente pide, aunque ahora con el tema de la pandemia sea más prudente, más flexible, eso no tiene nada que ver con la realidad económica que el fondo va a plantear respecto a las necesidades de que la Argentina tenga un plan económico, empiece a reducir el déficit fiscal, y eso significa ajustes, y los ajustes siempre sobre quién caen, sobre los laburantes, la gente que labura, porque el que tiene plata vive bien con déficit, claro. Con inflación o sin inflación, ¿no? Esperando las grandes devaluaciones. Ahora yo te pregunto, porque desde Soberanos han hecho una propuesta, entiendo yo, que tiene que ver con una especie de mediación o intermediación de organismos internacionales, no sé si para mediar o porque no sé también hasta qué punto, creo que es la Corte Interamericana, ¿puede ser? ¿Hasta qué punto puede ser? No, el tema, el tema a nadie, yo no entiendo, el tema no sé por qué no se les ha ocurrido. Es decir, hay una evidencia a través de un informe del Banco Central del año pasado que el fondo sabía que así como entraban los fondos se iban. Sí. Es decir, el fondo dio el dinero no para eso, sino para otras cosas. Y la carta constitutiva del fondo, no voy a hablar de otras partes porque sería muy extenso, pero el artículo 5 dice: cuando el fondo advierte que los fondos que ha desembolsado no son utilizados en el objetivo que fue materia del acuerdo, tiene que advertir, tiene que avisarle al gobierno, el gobierno tiene que decir qué es lo que está pasando, y si no es satisfactoria la respuesta, inhabilitarlo. Y el artículo 6, que cuando el fondo advierte que un país utiliza los fondos para afrontar una salida de capitales, tiene que advertirle, y si el país no lo controla, cortarle el flujo de fondos, inhabilitarlo y eventualmente suspenderlo, cosas que el fondo no hizo. Entonces, como el fondo está blindado a cualquier acción contenciosa en cualquier parte del mundo, claro, hay un tema que es que la Convención de Inmunidades y Privilegios de los organismos especializados, como el fondo, firmada en Nueva York en 1947, establece que en caso de que un país tenga algún conflicto con el fondo, con un organismo, o el organismo con el país, puede recurrir a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que está en la Haya, ¿no? Es decir, que el gobierno, y esta es la propuesta que hemos hecho,
que vaya a la Corte de la Corte de Haya a los efectos de que, decirle, señores, el fondo violó el artículo 1, el artículo 5, el artículo 6, además de haber dado un préstamo sin antecedentes en la historia del fondo, que no se lo dio a un país que podía pagarle, se lo dio a un país que el fondo sabía que no se lo iba a pagar. Claro. Entonces, es decir, la idea es de que a través de la opinión consultiva, al fondo se lo pueda poner en evidencia, pero no a través de la declaración del presidente, de Guzmán o de cualquier otro ministro, sino a través del pronunciamiento del máximo tribunal internacional, porque además esa opinión es de acatamiento obligatorio, no es que el fondo pueda hacerse distraído. Bien. Y ahora, también el fondo podría alegar que no sabía que la plata se iba. Eso tampoco sería argumento, en razón de que el fondo tenía un delegado en el Banco Central, Trevor Alain, que además el gobierno le informaba día a día lo que ocurría con la política cambiaria y monetaria, porque estaba pactado en la carta de intención de junio y en la carta de intención de octubre. O sea que yo creo que ese sería un elemento, por lo menos, para jugarlo mientras se negocia. Bien, ahora porque pagar va a haber que pagar. Claro, yo te pregunto, porque viste que decir Fondo Monetario Internacional a veces da la sensación de que es un sello, que ya estamos medio acostumbrados a verlos, pero la realidad es que estamos hablando de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Arabia Saudita, que tienen escaños en los directorios, ¿no? Digo, hay que ponerle nombre al Fondo Monetario para ver con quién es que estamos, de alguna manera, litigando, si se quiere, o en todo caso aceptando que Estados Unidos, como lo dijo Trump en algún momento, su amistad con Mauricio Macri, y este apoyo para, también dicho por el gobierno de Macri, que reelijan porque le gustaba cómo estaba siendo gobernado el país. Digamos, esas cosas también hay que decirlas, porque si no, termina siendo todo contra un sello, ¿no? Y uno el sello lo ve así rígido y no le encuentra mucho movimiento, claro. No, claro, hay funcionarios responsables, como también son responsables el gobierno de Macri, el ministro Caputo, Sanleris, el presidente del Banco Central, y Sturzenegger en el anterior, o sea, todos los que trabajaron en este tema, ¿no? Lo que pasa es que ahora, el latiguillo es, si no le pagamos al fondo, no acordamos con el fondo, se viene la catástrofe. Lo dijo Santoro hace unos días, lo dice Milei, lo dice Spert, es decir, pareciera que si no hacemos un acuerdo, se viene el diluvio, cosa que no es cierto, es uno de los tantos mitos que circulan, pero bueno, ya sabemos cómo los mitos en la Argentina funcionan, ¿no? Sí, porque además tenés un problema que con cada mito que funciona tenés una corrida cambiaria que después la termina pagando el trabajador y la trabajadora, ¿no? Por supuesto, además dicen que el acuerdo con el fondo significará acceder a la inversión. Si acá no hay inversión, o sea, acá las famosas inversiones que iban a llover en la época de Macri no vinieron, después tampoco vinieron, ahora no siguen viniendo, y entonces se especula que el arreglo con el fondo va a ser el paradigma de que a partir de ahí la Argentina empieza a manejarse de otra manera. Seguramente se olvida que nosotros hemos firmado 28 acuerdos con el fondo, y en todos los acuerdos que firmamos no nos fue bien, especialmente los acuerdos en la década del 90, donde significó vender las empresas públicas, privatizar el sistema jubilatorio, modificar la legislación laboral, es decir, todo lo que sabemos, ¿no? Ahora, en parte también lo que muchos estiman, o si se quieren, hacen futurología, con la idea de que en realidad va a ser un acuerdo que se puede firmar, calcula, en marzo del año que viene, pero que muy rápidamente va a ser incumplido, porque básicamente no se les puede pagar lo que piden, y así todo, si alguien dijera te damos 4 años de prórroga, también medio como que no sé hasta qué punto la oposición va a aceptar, porque esto hay que decir lo que va a pasar por el Congreso, con lo cual me parece que es como dilatar una cuestión, si querés, de sufrimiento, y un poco lo decía usted, en la época de Néstor Kirchner se dejó de pagar y fue como se creció, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Hay una realidad que yo me asombra que no la digan los que dicen que hay que hacer de acuerdo con el fondo. La Argentina en este momento tiene una deuda pública total de 348 mil millones de dólares y no tiene posibilidad de pagarla. Tampoco va a tener posibilidad de pagarle al fondo, aunque acuerde un periodo de gracia de 4 años y 10 de facilidades extendidas. Entonces se hace el acuerdo ahora del 2022. O sea, en 2027 debe empezar a pagar. No hay forma de pagarlo en 2027, porque en este momento la Argentina tiene una situación externa muy grave. El Banco Central te diría que está casi quebrado, o sea, pero bueno, los artificios contables del Banco Central le permiten seguir existiendo, ¿no? Entonces, como no hay una política de Estado de cómo se va a desarrollar el país,
cómo va a haber inversiones que eventualmente sean controlables, no como es habitual que viene un peso y se lleva el 50. Claro. Si no hay un proyecto económico concreto, puedes arreglar con el fondo ahora y dentro de 4 años decir al fondo, bueno, mire, tenemos que arreglarlo de nuevo. Y yo me acuerdo que cuando el año pasado el ministro Martín Guzmán arregló con los bancos, los fondos de inversión, empezar a pagarle a fines de 2024, yo dije, en el 2024 tampoco se va a poder pagar, va a haber que volver a renegociar. Pero bueno, yo no soy economista, soy historiador, y posiblemente no tengo la varita mágica de algunos economistas, pero al poco tiempo, el representante de Moody en la Argentina, que es una de las calificadoras más importantes, dijo claramente lo mismo. Claro. En el 2025 la Argentina tiene que volver a renegociar su deuda. Entonces, si seguimos de renegociación en renegociación, si seguimos con este sistema de la deuda que permanentemente se recicla y pagamos. Sí, es como te pasa con la tarjeta de crédito, ¿viste? Vas pagando la cuota menor y pagar el mínimo, claro. Es insostenible. Pagar el mínimo de ejemplo. Claro. Ayer empecé a ver el presupuesto 2022. Sí. El presupuesto 2022 está previsto pagar 8.400 millones de intereses de la deuda. Claro. Y además está previsto cancelar obligaciones por 51.000 millones de dólares. Y está previsto emitir deuda por 80.100 millones. ¿Esto qué significa? Se va a emitir 80.100 millones, se van a cancelar esos 51 y va a quedar un endeudamiento neto de casi 28.500 millones de dólares que se van a sumar a los 348 que tenemos. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Indudablemente esta no, a pesar de que el ministro Guzmán, que supuestamente es muy competente, discípulo de Joseph Stiglitz, esté negociando todas estas cosas, más allá de que lo que me preocupa de Guzmán, que es el ministro de la deuda, no se conoce que tenga otra actividad económica, a pesar de que el ministro de Economía supone que maneja una enorme cantidad de variables, no solo la deuda. Sí, da la sensación de que después del acuerdo, me parece a mí, ¿no? Guzmán se iría. Pero bueno, por supuesto que Alejandro Olmos Gaona, agradeciéndote estos minutitos, la última pregunta tiene que ver con Soberano, digamos, ¿ha tenido buena repercusión? Te quería preguntar cómo lo sienten ustedes. Mira, tenía una buena repercusión porque al principio éramos muy pocos, yo inclusive no tenía idea de lo que era Soberano, se había invitado a una reunión y después de esa reunión me invitaron a otra, me preguntaron cosas de la deuda, empezamos a hablar, conté la posibilidad de esto de la opinión consultiva, lo consensuamos entre todos, se emitió un documento y la idea es, como dice el nombre, soberano. Tenemos que volver a que la Argentina tenga soberanía y no como ahora que la soberanía económica no existe, porque se firma un contrato y siempre están sometidos a la ley de los Estados Unidos, a las Cortes de Nueva York, se renuncia a la inmunidad soberana del Estado. Claro. Yo siempre recuerdo una frase de Thomas Hobbes que decía, un país sin soberanía es como una palabra sin sustancia destinada a desaparecer. Y en esta debacle que es este momento de la economía argentina, si seguimos así, indudablemente, yo no sé si vamos a desaparecer porque la Argentina es muy rica, ¿no? Pero claro, llegaremos a situaciones extremas porque la pobreza ahora es del 43, podrá llegar al 50 y no sé cómo va a continuar todo esto, lamentablemente. Bien, bueno, la verdad que sí es cierto, ¿no? Es difícil ser optimista, pero en cualquier caso estamos para pelearla. Así que bueno, Alejandro Olmos Gaona, muchas gracias por tu tiempo para Todo Pasa Mar del Plata. Ok, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces, historiador argentino. Si te parece, hacemos un separadorcito y volvemos. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa.